¿En cuál de estas dos casas preferiríais vivir? Esto es fácil, ¿eh? Bueno, no lo sé, porque hay gustos para todos. ¿Yo qué quieres que te diga? Para gusto los colores, ¿no? A ver, que si a alguno le gusta a la izquierda, que no le dé vergüenza decirlo, que no pasa nada. ¿Alguien viviría a la izquierda? Que levante la mano. Reformada. Reformada, porque el estilo es bonito. Bueno. Pero reformada. Un estilo... Bueno, pero en todo caso habría que arreglarla, ¿eh? Y bastante, ¿eh? Pero bueno, sí, tiene su estilo también. A ver, lo que yo he querido representar en estas dos casas no es la construcción material, sino lo que hemos estado cantando en el himno este clásico que nuestro hermano Marco ha dirigido. Mirad, esto sería ese hogar ideal, ese hogar lleno de paz, eso es lo que quiero representar, ese hogar al que cuando has tenido un día de trabajo agotador estás deseando llegar porque encuentras paz. Tu mujer y te reencuentras con tu mujer contigo, qué contento estáis de estar juntos, de sentiros bien. Estás deseando, repito, estar en la casa. Tus hijos ayudan en la casa, se hacen la habitación, no obedecen. La casa de la pradera. ¿Eh? Y esa otra, pues pretendía expresar o simbolizar ese hogar al que nunca quieres ir porque hay tensión. Prefieres estar con los amigos, prefieres estar paseando, porque a la que llegas en casa todos son discusiones y aunque no discutas, ya malas caras, mal humor, mal ambiente, tensión, tus hijos se esconden en la habitación y no salen en todo el día o salen para irse a la calle porque no quieren vivir ese ambiente, no les queda más remedio que estar ahí. No sé si alguno ha conocido ese hogar, si en algún momento en el vuestro haya podido representar esta situación, pero hermanos, ¿cómo os gustaría que fuera vuestro hogar? ¿Lo que simboliza esto o lo que simboliza aquello? Ahí sí, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo. Claro que sí. Hay un texto que está en Proverbios que dice: mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. Y esto es una realidad. Lo dice la Escritura, pero ¿quién no está de acuerdo con esto, verdad? Sin embargo, muchas veces nos esforzamos por tener la construcción, la que más nos guste, si es aquella arreglada, aquella. Y nos esforzamos, trabajamos mucho y olvidamos y dejamos de lado nuestra propia familia. Estamos tan apurados, tan esforzados en tener más cosas que no cultivamos la vida familiar y al final hay divorcio. Y ¿sabes? Al final si has conseguido la casa la tienes que vender para repartirlo. Eso pasa, hermanos. Entonces lo más importante, repito, es vivir en paz, aunque sea aquella casa arreglada, porque no tiene por qué estar así de sucia. Pero aunque sea una casa, pues peor, lo importante, hermanos, es que sea tu casa. Que cuando llegues encuentres la paz. Que digas, este es mi hogar, y me siento a gusto. Y para sentirse a gusto, os lo digo de verdad, no hace falta estar rodeado de riquezas ni de cosas elegantes. Con que haya limpieza y una comida sencilla, que a veces es más buena que no sencilla. Oye, las legumbres es lo más bueno que hay, y si no, que se lo digan a Daniel. Un plato de lentejas está más bueno que cualquier otra cosa. Un plato de lentejas... Por eso digo, y si no, que se lo digan a Daniel, al de la Biblia, ¿no? Que se alimentó de eso y estaba mejor que el rey. Bueno, pues lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos, es precisamente cómo conseguir tener ese hogar. Y os voy a decir una cosa. Lo que voy a decir, muchos de los que estáis aquí ya lo conocéis, no voy a decir nada nuevo. Otra cosa es que lo hagamos. Seguramente más o menos lo estaremos cumpliendo. Sé que otros que también lo conocéis, lo rechazáis. No, gustamente no lo admiten. Y los que no lo conocéis y lo vais a oír por primera vez, ya os digo, de entrada casi seguro que lo vais a rechazar. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque vivimos en una sociedad que nos ha enseñado un concepto de familia, nos ha inculcado un concepto de familia que no es correcto. Y dirás, bueno, pero ¿cómo no va a ser correcto? Es el que yo tengo, es el que yo vivo. He puesto una estadística, aunque Francisco ayer nos habló un poquito, yo tenía preparado una estadística un poquito también amplia, respecto a que veamos cuál es el resultado de la familia tal como la concibe nuestra sociedad.
El porcentaje de divorcios en España del año 2021 fue del 57%. ¿Sabéis qué quiere decir eso? Que la mayoría de los matrimonios acabaron en divorcio. Esto en el año 2021. Pero en el año 2005 y 2006 fue el pico de divorcios. Sabéis que el divorcio no estaba permitido en España hasta que por los años 80 y tantos se aprobó y ha ido ascendiendo en la manera que se ha ido uno viendo la posibilidad de divorciarse. Y en el año 2005-2006 alcanzó el pico de que de cada 4 matrimonios, 3 se divorciaban. Y ahora decimos, bueno, ya se está estabilizando, está descendiendo. No nos llevemos a engaño. Lo que pasa es que hoy hay menos matrimonios. Hoy la gente no se quiere comprometer y se une en pareja. Y eso ya es difícil mantener una estadística porque no hay tanto el control de las parejas. Pero esa es la realidad, que de hecho hay menos matrimonios y por eso quizás se ha estabilizado un tanto el número. Pero a eso hay que sumarle la cantidad de matrimonios que sin estar divorciados, pues, ¿quién vive en esa casa? Porque a lo mejor la mujer aguanta lo que no debe de aguantar, como también un poquito algún ejemplo nos ponía ayer Francisco, porque a lo mejor aguantan por los hijos, porque el divorcio es traumático para los hijos, y a lo mejor pues esa es una razón por la que muchas veces los matrimonios no acaban divorciándose, ¿no? La duración media del matrimonio actualmente en España está en los 16 años. Creo que aquí la mayoría la habéis superado, menos mal. Pero a ver cómo es. Bueno, menos Mario, pero por lo que veo Mario va bien. Pero mirad una cosa. Disminuyen entre parejas de sexos distintos, parejas heterosexuales, y se incrementan entre parejas del mismo sexo. No hay mucha estadística de divorcios entre estos matrimonios. Pero según apuntan las estadísticas, yo eso no lo afirmo, yo lo he buscado en las estadísticas, y aunque no hay datos muy suficientemente amplios, pero parece ser que el número de divorcios entre las parejas del mismo sexo es mayor al que de los heteros. Y mira que las de los heteros ya es mayor. Sobre todo, dicen, en las parejas de 2 hombres. Las de 2 mujeres aguantan más. Pero en parejas de matrimonios de 2 hombres, el incremento de divorcios es mayor que en el de las parejas heterosexuales. Este es el concepto de familia que hay en nuestra sociedad. Y yo pregunto, hermanos, ¿nos parece bien? Cuando tú te casas porque amas a tu pareja y deseas vivir toda la vida con ella, te crees que todo va a ser una cosa preciosa, bella, pero luego acabas... Ah, por cierto, más de la mitad de los divorcios acaban fatal. Más de la mitad. O sea, que eso es lo que tienes más posibilidad cuando te casas, y esto va sobre todo para los que no os habéis casado, para que os lo penséis bien, lo que tienes más posibilidades de que acabes en divorcio y tus hijos paguen traumáticamente las consecuencias, porque va a ser un divorcio en que marido y mujer se van a pelear y los hijos van a estar ahí, va a ser un negocio o un medio de negociación para pelearse entre los cónyuges. Esta es la realidad. Y dices, bueno, pues no sé, yo creía que esto estaba bien, tal como van las cosas. Mirad, esta es la verdad de hoy, pero no es la verdad de antes. Y vamos a pasar ahora, y en lo que vamos a ver es el plan de Dios para la familia. Son 4 puntos: el esposo, la esposa, los hijos y los padres. ¿Vale? Esos 4 puntos vamos a ver. Vamos a ver esos 4 puntos, que son 4 normas que Dios da y que las encontramos en la Escritura. No tenemos tiempo de desarrollarlo como a mí me gustaría, pero para los de la Iglesia al menos y para que le interese, vamos a hacer un estudio que va a durar varias semanas, donde vamos a profundizar en estos 4 puntos y además vamos a ampliarlos a más puntos. Puntos que también son esenciales. No hay fecha de comienzo, pero será en breve. Entonces yo voy a pedir a alguien, ya ahí viene la colaboración, que lea en voz alta, y lo lea porque como veo que no traéis Biblia, para que todo el mundo le oiga, Efesios capítulo 5, los versículos del 25 al 33. Para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo llevó a cabo para presentársela
a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Maridos, ¿amamos así a nuestras esposas? ¿Lo demostramos? ¿Creéis que nuestra forma de vida refleja lo que acabamos de leer? ¿O se lo pregunto a vuestras mujeres? Me parece que no sé si estaríamos de acuerdo. Mira, César, podía haber preguntado eso ayer. A ver qué concepto tiene la esposa del amor que le tiene su marido, si realmente lo está reflejando. Mirad, hay una cuestión, hasta aquí yo sé que estamos de acuerdo. ¿Lo haremos o no lo haremos? ¿Nos tendremos que esforzar más o menos? Pero estamos de acuerdo, luego lo haremos un poquito más. Recordad el texto que hemos leído. Pero hay una cuestión donde vamos a topar con la iglesia, como se dice, donde vamos a empezar ya a no estar de acuerdo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ayer habló un poco Francisco. ¿Qué está diciendo que nos afecta a nosotros, a los esposos? Que el varón es la cabeza de la mujer. Es decir, lo que nos está enseñando la Escritura es que hay una jerarquía. Por cierto, jerarquía, que es una palabra que no gusta, y la anarquía es un fracaso, no es factible, es una utopía. Por lo tanto, siempre hay jerarquía. Por más que la rechacemos, sin jerarquía no hay orden. Pero ¿sabéis lo que significa jerarquía? Orden divino. Y Dios ha establecido un orden, y es que sin jerarquía las cosas no funcionan, porque no hay orden. Entonces tiene que haber una jerarquía, y hay una jerarquía. Y eso es lo que no nos gusta. Y menos en esta sociedad en la que estamos viviendo, que cuando hablamos de que el varón es cabeza de la mujer, pensamos en machismo, y en cosas que además son verdad, ahora lo vamos a ver, y además vivimos en una sociedad que rechaza ya por norma la autoridad. Ya a los niños en los colegios, a los mayores, no se les respeta, no se respeta al maestro, no se respeta a la autoridad, no se respeta a los padres. En una sociedad así es muy difícil, hermanos, cuando ahora venimos nosotros, mejor dicho, venimos nosotros a decir lo que Dios dice, que el varón es cabeza de la familia. Bueno, para que veáis lo absurdo de nuestra sociedad, os voy a poner un anuncio que se emitía en la televisión española en los años 60, que quizás los que somos más viejos recordaremos. Y en los que sois jóvenes os va a sorprender. Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter. Y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre gritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa. Bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac soberano. Verás cómo no falla. ¿Os ha sorprendido a los que no conocéis esto? Es que así se pensaba entonces. Es que esto era correcto. Y perdonadme que os diga así, pero que un hombre pegara a esa mujer estaba tan sumamente admitido que ¿quién no ha oído hablar de la Elena Francis?
¿Quién no ha oído hablar? Son muy jóvenes. Que son muy jóvenes, perdón. La Helena Francis se estuvo emitiendo hasta los años 80. Tu hija ya había nacido. ¡Qué vieja! No lo olvido, ¿eh? Hasta los años 80 y no sé cuántos. Os voy a decir anuncios que eso los tengo yo grabados porque a mí estas cosas me gusta guardarlas. O sea, que no es que me lo han contado, es que lo tengo grabado y si alguno quiere se lo mando por email. Mira, la Helena Francis, el consultorio de la Helena Francis, para el que no lo conoce, era un consultorio en que se escribían cartas y la supuesta Helena Francis contestaba, mi querida amiga. ¿No? ¿Recordáis? Bueno, pues hay una carta que la tengo yo recopilando las narraciones de la Helena Francis, donde una ama de casa, una mujer casada, escribe, mi querida Helena Francis, mi marido me pega, pero es que me pega mucho, me maltrata, yo ya no lo puedo resistir, mis hijos es un infierno en el hogar, ¿qué debo de hacer? Lo resumo. Querida amiga, tienes que soportar esto, tienes que procurar no provocar a tu marido, intentar relajarlo, pero tienes que sobrellevarlo. A ver, es que no recuerdo la palabra exactamente, pero poco menos voy a decir que eso es normal. Es verdad, ¿eh? Claro, uno piensa, pues eso es lo que la sociedad entonces admitía. Y las mujeres, los hombres hacíamos el servicio militar y las mujeres hacían, creo que se llamaba servicio social, que era una entidad creada por la Carmen Polo de Franco, y había unos libros y unas enseñanzas que le daban a las mujeres, las preparaban para ser amas de casa. Ellas no hacían gimnasia, estudiaban música, nosotros hacíamos gimnasia, ellas no hacían el servicio militar, hacían el servicio social. Y una de las cosas, también las digo así haciendo de memoria, pero una de las cosas que les enseñaban a las mujeres en esas clases, además de cocinar, etc., una recuerdo que decía, si cuando tu marido llegue tarde a casa, nunca le preguntes de dónde viene. No sé si yo con eso es suficiente, ¿sigo? Puede venir de donde quiera, pero tú déjalo, ¿vale? Es decir, la mujer le das una copa de coñac y las zapatillas, no sé si aquí le ponía las zapatillas. Es decir, oye, pero que esto es reciente, que no es de la Edad Media. Y siempre ha sido así, hermano. Claro, ¿qué es lo que ocurría? Pues que la mujer era poco más o menos que el objeto de su marido. Esa era la enseñanza. Y las propias madres enseñaban a sus hijos eso. Así hemos crecido machistas. Pero la sociedad es lo que nos ha enseñado y nos parecía normal. Si ya hemos decidido lo que es verdad, si ya hemos decidido que la familia tal como nos la enseña nuestra sociedad es verdad y no lo dudamos, no vamos a aprender nada. Yo os pediría pues que escuchéis, reflexionéis y os aseguro que si ponéis en práctica esto, vuestro hogar será el hogar que hemos cantado de paz y de felicidad. ¿Vale? Mirad. El orden que Dios ha establecido, es la jerarquía que Dios ha establecido, es esta. La habíamos leído. Primero, Dios. Uy, esto se ha desmadrado. La flechita tendría que estar aquí. Bueno, luego Cristo, seguro saldrá ahora todo mal. Vale. Luego el varón. Y luego la mujer. Pero quiero llamar vuestra atención sobre algo. Cuando Cristo no es la cabeza del varón, el varón se cree el rey del mambo, ¿vale? Y entonces hace uso y abuso, hace uso y abuso de esa autoridad que Dios le ha dado, que aunque él no le reconozca, la quiere ejercer porque quizás el hombre es más fuerte que la mujer, no siempre, pero por regla general sí. Y, vale, gracias. Y entonces, pues no tiene en cuenta que la autoridad del varón no es una autoridad propia, sino una autoridad delegada. Y lo hemos leído en el texto de antes. En la medida que yo tengo un jefe que es Cristo, yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Yo soy un mando intermedio. Y para que lo entendamos, porque esto no se entiende. Tendemos a ver, por lo que he explicado, que el ser cabeza de familia, el liderar el hogar, es un privilegio. Y yo os digo que no. Ojalá no tuviéramos esa responsabilidad. Y voy a poner un ejemplo. ¿A alguien le gusta el fútbol de los que estáis aquí? ¿Quién es el mejor jugador reciente del Barça?
¿Quién? Messi. Ah, bueno, el mejor que ha habido, Messi, ¿no? Yo no, bueno, es igual. ¿Los entrenadores eran mejor jugador que Messi? No. Pero sin embargo eran entrenadores. Y no por eso quiere decir, y ahora sí que podemos pasar a la... Vamos a ir viendo, por favor. La autoridad del esposo es una autoridad delegada, por cierto, para ejercerla tal como su cabeza, que además lo hemos leído, luego si acaso lo recordaremos. Como lo hace Cristo. Y hay una cita, Primera de Juan 2, versículo 6, si alguien lo quiere leer y así irá bien. Primera de Juan, bueno, ya la tenemos aquí, es verdad. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Si alguien no imita a Cristo en el ejercicio de autoridad, no tiene autoridad para ejercerla, porque no está ejerciendo la autoridad que Dios le ha delegado. Y ese es el problema, que nuestra sociedad no entiende que esto es así. Ahora a mí lo que me gustaría ver con todo y eso es que no es ningún privilegio el que tenemos. Ojalá se lo hubiera dado a mi mujer, porque o sea, que te den una responsabilidad es tener que responder de ella. La mujer no va a tener que responder de la responsabilidad que Dios ha dado al hombre. Ahora, ¿quiere decir que el hombre es más inteligente que la mujer o que el hombre sea más que la mujer? Para nada. Esa es la primero que pensamos, uy, es que me tienen por menos a mí. No, mira, ser cabeza no significa ser más ni mejor. Ahora lo vamos a ver en una cita bíblica, pero continúo con el ejemplo. Tenemos una autoridad delegada y es como el jefe intermedio en una empresa que no puede hacer lo que le dé la gana, y por poner el ejemplo del fútbol, el entrenador, ¿qué hace? El entrenador lo que hace es coordinar el equipo y los demás le obedecen no porque el otro sea más, sino porque tiene que haber un orden, y si todos no van a una en el equipo, van a perder. Pero Messi es mejor. Yo no creo que haya habido ningún entrenador mejor que el Messi, por lo menos estando ahí. Y Messi no se sentía humillado por no ser el entrenador. Es más, probablemente Messi vivía mejor como futbolista que si hubiera sido el entrenador. Porque ¿qué pasa cuando el equipo pierde? ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Ves lo que es ser responsable, hermano? Es tener que responder. El primero que se va a la calle, siempre, el entrenador. Bueno, ¿qué dice con todo eso vamos a verlo bíblicamente también? ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 11, versículo 11? ¿Algún hermano que lo lea? Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que sin la mujer no somos nada. No habría nacimientos. No existiríamos. Ah, ¿y la mujer sin el varón? ¡Ay, tampoco! ¿Ves? Nos necesitamos. Lo que está diciendo aquí claramente la Escritura es que nos necesitamos el uno al otro. Francisco hablaba ayer de la igualdad, de la colaboración, de la responsabilidad. Mi mujer no es un objeto, o mi esposa no es un objeto, no tiene por qué ser... el Señor no me ha elegido a mí porque me ha hecho más listo a mí y a mi mujer más torpe para que se someta, ni mucho menos. El Señor dice, no puede ir un barco con dos capitanes, porque un barco solo puede ir en una dirección. Y esa dirección tiene que trazarla el líder, evidentemente no despreciando a la ayuda idónea, porque para el Señor los dos son iguales. Pero hay que delegar a la autoridad en uno para que haya un orden, no es por otra cosa. Y eso va a conllevar que el hombre va a tener que responder de cómo haya ejercido esa autoridad. A ver ese día lo que nos va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces me gustaría que descartásemos, porque es lo que más tendemos a rechazar, que descartásemos la idea de que porque el Señor nos haya hecho por líderes, quiere decir que necesariamente seamos más listos o más inteligentes que nuestras mujeres. De hecho, nuestras mujeres son diferentes a nosotros y tienen cualidades que nosotros no tenemos, ya de entrada. Pero también pueden tener dones que a nosotros nos falte y nos complementamos y lo necesitamos. ¿Ganaría el entrenador el partido si no tuviera buenos jugadores? Pues yo no voy a ganar, no voy a llevar bien mi hogar si no cuento con mi esposa para todo, porque es mi ayuda idónea. El Señor lo ha hecho así. Y Cristo no se sentía humillado por estar bajo el Padre, ni nosotros nos sentimos humillados por estar bajo Cristo. Mujeres, no os sintáis humilladas por estar, que ese liderazgo el Señor lo haya puesto en vuestros maridos, porque no es ninguna humillación. En todo caso, os ha librado de una responsabilidad.
Y si vuestros maridos lo hacen mal, allá ellos. O si lo hacemos mal, allá nosotros. ¿Vale? Bueno. Ser cabeza es tener la responsabilidad de liderar la familia, es por las letras que ha salido desmadrado al pasarlo ahí, pero bueno, es igual. De acuerdo, es igual, no te preocupes, no merece la pena, si no sí que no acabaremos. De acuerdo al plan de Dios, no al que tú quieras, de acuerdo al plan de Dios. Si tú te llamas cristiano y entiendes lo que hizo Cristo, tú tienes que seguir las pisadas de Cristo. Y si no lo haces así, estás cometiendo abuso de tu autoridad. Y al Señor tendremos que rendirle cuentas. Sigamos. ¿Seguimos ya? Sí. Ser cabeza tampoco es machismo. Colosenses capítulo 3, versículos 19, por favor, que un hermano lo lea. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué quiere decir ásperos? Definir, ¿alguien? Entre todos podemos decir qué entendemos por una cosa áspera. ¿Hablarle mal? Por ejemplo, bruto. ¿Desagradable? Sí. Cuando tú tocas una cosa, qué áspero está esto, es que es desagradable, ¿no? ¿Cómo tratamos a nuestras mujeres? ¿La tratamos con aspereza? ¿La tratamos con... ¿Somos desagradables? Mujeres, ¿cómo son vuestros maridos? Porque seguramente nosotros ni nos damos cuenta, ¿no? Si nos grabaran, a lo mejor sí. Mujeres, ¿son vuestros maridos son ásperos o son amorosos, como dice? Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. O sea, el amor no es áspero, ¿vale? El amor sería lo contrario. Y yo pregunto, ¿estáis contentas del trato que recibís de vuestros... ¿Estaría contenta la del anuncio? No. ¿Veis? No es machismo, es que el Señor está pidiendo a quien le hace responsable, que no es el más inteligente, que no tiene que ser el mejor y que necesita a su mujer porque se complementa con ella, le está pidiendo que sea listo. Mira, si tu jefe te trata bien en el trabajo, tú vas a responder bien. Como te trate mal, bueno, si no te queda más si puedes te vas. Pero si no tiene más remedio que estar allí por el dinero, pues intentarás, ¿vale?, hacer lo mínimo y salir de apuros. Pero como el jefe te trate bien, te pide en un momento determinado que tiene un problema ayuda y tú se la das. Pues eso es lo mismo, hermanos. Si tratamos bien a nuestras mujeres con amor, la relación va a ser buena. Pero si somos ásperos, ¿qué podemos esperar? ¿Qué respuesta vamos a esperar? ¿Cómo decía el texto de Efesios 5, 25, 33 que debemos de amar a nuestra esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Mira, eso es un mandato. Claro, quien no es creyente no lo puede entender. Y puede tener un concepto del amor distinto, pero pregunto, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Dio su vida, hermano. Se sacrificó innecesariamente, pero se sacrificó por la iglesia. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a dar nuestra vida por nuestras mujeres? ¿O acabamos con la vida de nuestras mujeres? ¿Qué es lo que estamos viendo que está ocurriendo? ¿Que damos la vida por nuestras mujeres? Estoy hablando en general, lo que en nuestra sociedad estamos viendo. Y eso que ya estamos aprendiendo algo, pero bueno. Cristo amó a la iglesia hasta tal punto que dio su vida por ella. Y eso es lo que nos está pidiendo a nosotros. Que pongamos nuestra vida, si es necesario, evidentemente. Cristo no lo hizo por capricho, ¿no? Si es necesario, que estemos dispuestos a dar nuestra vida. Para eso también, físicamente, somos más fuertes. Mentalmente ya no lo sé, pero físicamente sí. Pues eso. Pon porque no sale. Como Cristo. ¿Cómo Cristo demostró su amor y cómo ganó nuestra sumisión? Pues demostró su amor muriendo por nosotros. ¿Y cómo ganó nuestra sumisión? Con su amor. ¿Qué esposa se negaría a someterse a un marido que actuase así como Cristo? A que ya se acabaría el conflicto. ¿Por qué me tengo que someter a mi marido? ¿Qué esposa se negaría a obedecer, a someterse? ¿Qué esposa no se sentiría seguro, bien, cuando es valorada, como tiene que serlo, reconocida?
cuando se le manifiesta ese amor que no tiene asperezas, que no es desagradable, donde sabe que su marido está dispuesto a todo por ella, porque se lo está demostrando como Cristo nos lo demostró. ¿Qué esposa no nos tendría ese respeto, hermanos? El mismo respeto que nosotros tenemos a Cristo, ¿no? Bueno, vamos un paso más. Es que si no, no estaría Que estamos hablando. ¿Cuál fue el objetivo de Cristo para su iglesia? Versículos del 25 al 26, por si no lo recordáis. Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Claro, esto es algo... Ayer hablaba un poquito Francisco del yugo desigual. Será un capítulo en cuando hagamos el estudio este tema, pero por bien que se puedan llevar, este objetivo no lo pueden cumplir. Como creyentes tenemos un objetivo, la santidad. Sabemos que sin santidad nadie verá a Dios. Y el matrimonio, el hogar, tiene un objetivo. Cuando no tienes objetivos, ¿qué objetivo tiene el matrimonio si no eres creyente? Vivir lo mejor que puedas, conseguir lo máximo para luego dejarlo, porque no te lo llevas, y haberte esforzado y sacrificado toda la vida, haber pasado un montón de sufrimientos, de disgustos, de penalidades y no sabes ni el por qué. El objetivo del matrimonio, hermanos, y ahí el varón tiene la responsabilidad también del hogar, es la santidad del hogar. ¿Y quién mejor puede ayudarme a mí que mi propia esposa a santificarme? ¿Y quién mejor que el varón creyente que obedece a Cristo puede contribuir más a la santidad del hogar, de la esposa y de los hijos? Porque nos conocemos más si realmente obedecemos al Señor. Y ese es un objetivo. Cristo para eso se sacrificó, para santificar a la iglesia. El marido, hermanos, tiene esa responsabilidad. Todos vamos a contribuir, la mujer también. Repito que la ayuda idónea es mi esposa y quien más me puede ayudar a mí es mi esposa. Pero la responsabilidad de toda la familia es del marido y de ahí tendrá que dar cuentas también a Dios de cómo lo haya hecho. Gran responsabilidad. Por lo tanto, y concluyendo, ¿cuál debe ser el primer objetivo del esposo como responsable del hogar? La santidad. Y, resumen y conclusión, ser cabeza, hermanos, quitémonos eso de la cabeza, tanto el hombre, que nos creemos el rey del mambo muchas veces y abusamos, como la mujer, que no se sienta mal. Ser cabeza no es un privilegio, es una gran responsabilidad por la que habremos de dar cuentas a Dios. Tengamos esta visión, hermanos, y olvidemos de las barbaridades que en esta sociedad se han hecho y se siguen haciendo porque no se conoce el plan que Dios tiene para el matrimonio. Ahora os toca a vosotras. El plan de Dios para la familia. Segundo punto. Para la esposa, por favor. Efesios 5, 22-24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. A ver, ayer Francisco lo tocó un poquito de pasada y muy sutilmente, ¿no? Debe sujetarse. Es que es la única forma de demostrar lo que estamos diciendo. Tú obedeces a tu jefe. Y repito, no por eso te sientes humillada. ¿Por qué entonces, por qué es tan difícil aceptar esto? Que lo dice el Señor, que lo sabemos todos, lo sabéis todas. ¿Por qué os cuesta tanto? Yo no voy a preguntar quién, porque a eso lo tendría que preguntar al marido. Pero ¿por qué nos cuesta tanto, hermanitas? ¿Por qué muchas veces nos rebelamos a este hecho? Sé que esto socialmente es inadmisible. No sé si esto lo van a colgar en internet y me van a denunciar. Claro, bueno, no lo sé, no sería el primer caso. Pero nos lo enseña la Escritura y es que, de verdad, que en un barco no pueden haber dos capitanes. ¿Qué empresa conocéis? ¿Qué organismo conocéis? ¿Qué entidad conocéis donde hayan dos presidentes, donde dos manden por igual? No hay ninguna, no existe, no puede funcionar. ¿Por qué nos empeñamos en que el matrimonio sí puede funcionar con dos cabezas? No puede ser, no es viable, es utópico. Y el Señor, que lo sabe muy bien, lo hace así. Y si somos sinceros, el problema es que cuando no obedecemos al Señor, se impone por regla general la ley del más fuerte.
Hay unas luchas en el matrimonio y se impone la ley del más fuerte. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Pues que el más débil o se aguanta, o se separan, o si los dos son fuertes y ahí ninguno cede, pues se acaban en divorcio, o ese hogar es un infierno. Pero tiene que haber una sujeción al marido que no tiene que parecer para nada eso, que la mujer sea humillada. Aunque Francisco habló ayer del problema antes de la caída y después de la caída, aunque sea brevemente, a mí también me gustaría recordarlo. Vamos a poner, mira, Dios estableció ya este orden, lo digo porque ya Francisco lo apuntaba a que muchos consideran que esto es un problema cultural, que es un problema de la sociedad y que esto ya no tiene vigencia, y de hecho esto se enseña también en algunas de nuestras iglesias, pero no es así. Y yo, aunque Francisco dijo algo, yo voy también a insistir. Antes de la caída, Dios establece este orden en la creación. Y muy rápidamente, creo que algunas de estas citas ya se leyeron ayer, pero venga, voy a pedir rápidamente que leamos Génesis 22-23, luego 1 Corintios 11-8 y luego 1 Timoteo 3-13, y por favor, de pasada, rápido. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. 1 Corintios 11:8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Ahí está hablando de la autoridad, de que por qué el varón es cabeza, ¿no? Y está haciendo referencia antes de la caída. 1 Timoteo 2:13. Por favor, léelo. Porque Adán fue formado primero, después... Es reincidente, ¿eh? Esta es la razón, y esto ya era antes de la caída, y es que cuando Dios establece también la jerarquía con su propio Hijo, es porque es necesaria esa jerarquía, y Jesús no se siente humillado porque esté bajo la autoridad del Padre, ¿no? Más citas. Otro argumento doctrinal, Génesis 2:18, lo podemos leer, y también buscar 1 Corintios 11:9. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y ahora 1 Corintios 11:9. Y tampoco el varón fue creado. Sí. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Esa es una razón doctrinal, no es cultural. Incluso fue antes de la caída. Ahora, ¿por qué hay tanta dificultad para poder entender esto? La razón viene lo que ocurre después de la caída. El conflicto después del pecado. Primera de Timoteo 2:12. Esto es como consecuencia del pecado. ¿Podemos leer del 12 al 14? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Fijaos, aquí se está haciendo referencia a lo que ya había ocurrido, pero se está añadiendo las consecuencias del pecado. Fue Eva quien indujo al pecado a Adán, lo cual no le libró de su responsabilidad. Pero lo explicó muy bien Francisco, yo no voy a insistir. Y un texto que puede ser un poquito difícil de entender. Por eso lo he escrito ya. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esto viene ya en la caída. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, es un poco difícil de entender lo que significa en este texto deseo. ¿A qué deseo se refiere? Y ahí se especula. Pero hay una cosa que este texto enseña, y la enseñanza sí que no hay ninguna duda. El conflicto que surge, tu deseo será para tu marido, aunque no sepamos a qué deseo se refiere, si al deseo de tener ella la autoridad o al deseo del marido como tal, el caso es que él se enseñoreará de ti, es decir, va a haber un conflicto entre el hombre y la mujer, porque el pecado todo lo rompe, todo lo estropea. Y eso es lo que realmente está ocurriendo. Tal vez esta sea una de las razones por las que la mujer le cuesta trabajo asumir ese rol, que no es de humillación, repito, que simplemente es de orden, como Cristo también está sujeto al Padre. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir. ¿Cómo debe de sujetarse, cómo hemos leído que debe de sujetarse la mujer al marido? ¿Cómo a qué? Como al Señor. ¿Cómo te sujetas al Señor?
Estamos diciendo que al Señor le obedecemos. Es que dice igual, no menos. ¿Por qué? ¿Qué hemos aprendido? ¿Por qué debes de sujetarte como a Cristo? ¿El varón no se sujeta también a Cristo? Pues la mujer también se sujeta al varón, pero como a Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia. Pero ¿sabes una cosa? Es que mi marido no es como Cristo. Ya no me sujeto. Bueno, mujeres, si ese argumento es válido, por favor, ninguna estáis obligadas a sujetaros a vuestros maridos. Porque ninguno es como Cristo. Ni de cerca. Pero la pregunta es, ¿y si mi marido se porta mal, si mi marido no lo está haciendo bien, ¿por qué me tengo que sujetar? Mejor dicho, ¿tengo que sujetarme a mi marido si no hace las cosas bien hechas, si se porta mal, si es áspero conmigo? Y si mi esposo no se porta bien, y si no estoy de acuerdo con él, ¿qué es lo que tengo que hacer? Efesios 5:23, ponlo ahí. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus propios maridos. Lo he remarcado en negrita, no sé si se ve en todo. Podríamos decir, no hay excepción. Sí la hay. Claro que la hay. Lo que pasa es que esa excepción no puede ser excusa, y por eso se dice en todo, para que cuando a mí no me guste ya considere que eso es una excepción. Pero evidentemente hay una excepción que tiene que estar muy clara. Si me tengo que sujetar a mi marido como a Cristo, nunca desobedeceré a Cristo para seguir a mi marido. Mírala, no sé si eso lo tenemos claro. ¿Sí o no? Porque a veces, no sé, si me conviene o no me conviene, no lo sé. Pero yo no puedo hacer lo que mi marido me diga cuando se opone a la voluntad del Señor. Mi marido no me puede hacer pecar. Mi marido no me puede impedir que yo ejerza el servicio en la iglesia. ¿Cómo va a hacer eso? Eso es oponerse a Cristo. ¿No le tengo que obedecer como a Cristo? Pero eso es una excepción. No es para utilizar esta excepción. Claro, si no se menciona, hay que mencionarla porque podemos pensar que aquí cuela todo, ¿no? No, todo no. Pero que esto nos sirva de excusa para que cuando no me guste una cosa de marido, aunque yo tenga la razón, que la puedo tener, seguramente la tendré muchas veces, sea algo por lo cual yo desobedezca a mi marido. Mira, cuando tú estás trabajando y tu jefe te dice haz esto y tú sabes que eso no es correcto, tú no le digas, bueno, pues se lo puedes decir, no es correcto, pero si él te dice, te he dicho que lo hagas, tú hazlo. Ya le echarán a él, no a ti. Él responderá, no tú. ¿Quién es el responsable? Él responderá. Ahora, todo tiene un límite. Incluso hay una causa de divorcio cuando el matrimonio no ha sido entre creyentes. Lo podéis leer en 1 Corintios capítulo 7. Mira que el divorcio es algo que la palabra del Señor detesta. Y sin embargo hay una excepción en 1 Corintios 7, cuando precisamente... Perdón. Espero que me dure el paracetamol. De momento me está durando, Cuando el marido impide a la mujer, pues eso, seguir al Señor. Cuando le pone pegas, lo podéis leer, repito, en 1 Corintios capítulo 7. Bueno, ¿os queda claro, mujeres? No hay excusa. Claro que los hombres lo hacemos mal. Tal vez unos peores que otros. Bueno, ojalá no lo hagamos, hermanos, por el bien del hogar. Porque si no cumplimos nuestro cometido bien como lo manda el Señor, ni que decir tiene que el hogar no irá bien. Pero si la mujer no lo hace, tampoco el hogar irá bien. Y si no lo hace ninguno de los dos, todavía irá peor. ¿De acuerdo? Bueno. Volvemos a recordar la jerarquía que Dios ha establecido, que ya la hemos leído en 11.3 y la hemos leído en Colosenses 3.19. Por lo tanto, el marido, el Señor lo ha puesto como responsable, le ha dado esa carga, míralo así, le ha dado esa carga y allá él, porque va a tener que dar cuentas. Piensa de esta manera, pero no compliquemos más la situación del hogar, a menos que sea desobedecer al Señor.
Conclusión. Si la mujer no se somete al marido, tampoco se está sometiendo al Señor. Y hemos dicho que se tiene que someter al marido como al Señor. Y esta familia no cumplirá con el diseño de Dios. No será una familia feliz, hermanos. No puede serlo. Habrán disputas, habrán contiendas, habrán peleas. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a pasar al punto número 3. A ver, hijos, levantad la mano que yo os vea. Hay pocos. ¿Qué poquitos? Están abajo. Bueno, son muy chiquiticos, no sé si se enterarían. Bueno, eso también es verdad. Pero es que yo no veo, no sé quién hay allí que ha levantado la mano, no sé quién eres. Stephanie. Ah, Stephanie, hola Stephanie. Es que entre que la vista como la tengo que me da contraluz. Bueno, hijos, atender, hijos. Esto es muy serio. Esto es muy serio lo que ahora vais a escuchar. ¿Qué dice Efesios 6, 1 y 2? Leerlo. Y tomarlo muy en serio esto, ¿eh? Primero, ¿qué significa obedecer? Porque esto no lo tenemos muy claro, y menos hoy en día. ¿Queréis decirme qué significa obedecer? Alguien que me lo defina. Hacer lo que te mandan, te guste o no te guste. Pues parece que no. Porque cuando a ti te dicen una cosa que no te parece bien, no lo haces. Salvo si tu salario depende de eso. Y aún así todo, no siempre. ¿No? A ver, obedecer literal, según la RAE es hacer la voluntad de quien manda. Sí. Así de claro. Y los padres somos padres. Como decía el juez Calatayud, cuando los padres son amigos de sus hijos, los dejan huérfanos. Porque un hijo no necesita que su padre sea amigo, lo que necesita es que sea su padre. Porque el padre tiene una responsabilidad con los hijos de enseñarlo. Claro, cuando los hijos no obedecen, pues es un problema. Y hoy en día que se cuestiona tanto la obediencia, hasta ha cambiado, no sé, hasta hace poco, bueno, no voy a entrar en este detalle, pero hoy en día la forma de educar a los hijos que nos enseña nuestra sociedad, no le frustres, nunca le coartes lo que quiere hacer, dale libertad, deja que él se exprese, potenciale su creatividad, respeta sus decisiones. A ver, ¿dónde vamos por ahí? ¿A dónde vamos por ahí? ¿Cómo está la sociedad? Hasta hace poco era otra manera, ahora se ha cambiado ya de filosofía, mañana no sé lo que será. No, hermanos, los padres tenemos una responsabilidad, pero los hijos tenéis la responsabilidad de obedecer. Y obedecer es hacer la voluntad del que mande, y como decía Mari, os guste o no os guste. Es decir, aunque a mí no me parezca bien, aunque yo no esté de acuerdo, y es lógico que no estés de acuerdo, porque cuando tu padre te dice no juegas, o te quita el teléfono o la PlayStation porque no has hecho los deberes, tú te enrabias, porque lo que tú quieres es jugar. Y cuando tu papá te dice, hombre, el helado antes de comer, no, primero la sopa y luego comer el helado, no, pero es que a mí me apetece el helado y la sopa no, o la verdura. Pues es lógico, pero no es bueno, no te conviene y tu padre lo sabe. Y los padres, aunque nos equivocamos, buscamos lo mejor para nuestros hijos. Así que obedecer es hacer la voluntad de quien manda. Y los hijos tenéis que obedecer sí o sí a vuestros padres. También tenéis que honrarlos. Dice, hemos dicho que hay que obedecerlo y hay que honrarlo. ¿Qué quiere decir honrar? Pero no, que no salga lo que... Ah, que esto es de quien manda. Está mal. ¿Qué quiere decir honrar? Esta ya cuesta un poquito más. ¿Qué quiere decir honrar? Respetar. Honra a tu padre o a tu madre. ¿Respetar? Sí. Ayudar también. Si necesitan ayuda. Sí. Estimarlos. Tenerlos en alta estima. Incluso la palabra honrar es tenerlos en alta estima. Valorarlos. Claro, cuando tú eres pequeño, tu padre es tu ídolo. Él es Superman. Él lo sabe todo. Confías en él. Te sientes seguro a su lado. Y es que es verdad, cuando empieza a crecer, ya empieza, mi padre lo sabe mucho, lo sabe casi todo, pero no lo sabe todo. Cuando eres adolescente, ya empiezas a decir, mi padre no tiene idea de nada. Empiezas a razonar y ya tu padre no tiene ni idea. Ya ni es Superman, ni nada, deja de ser tu héroe, te rebelas contra él. Ese proceso puede ser normal, pero nunca pierdas de vista que hasta que tus padres se mueran,
por más que te vayas del hogar, tienes que honrarlos. Y honrarlos es valorarlos, porque ellos han dado todo para ti. Y ¿sabes una cosa? Eso nos cuesta mucho. Y a nosotros que ya nos ha empezado hemos empezado a tener esa necesidad, os confieso que no nos gusta. Es que llega un momento que los hijos tienen que ayudar a los padres. Y es muy duro, porque el hijo lo asume, que el padre se lo da todo. Pero que un padre que ha dado todo a su hijo o a sus hijos tenga que asumir que ahora tiene que recibir de ellos, la cosa nos cuesta. Y los hijos, francamente, hoy en día no están por esa labor, ¿eh? Muchos, no digo todos. Pero hay que aprender, a los padres hay que honrarlos hasta el final. Y esto es muy importante porque mira lo que nos dice. Bueno, hemos dicho ya que es honrar, respetar, tener alta estima, valorar. ¿Y por qué dice el texto que hemos leído que debe de ser así? Dice, es que esto es lo justo. Lo demás es una injusticia, hijos. Y mira si esto es importante, punto D, que forma parte de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Es el 5.º mandamiento que dice, Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice, esto es una promesa, pero ¿qué dice este texto? Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, ¿qué pasa si no honro a mi padre y a mi madre? Que las cosas no me van a ir bien. Hay una promesa de bendición, dice que es el primer mandamiento con promesa, y esto no lo olvidamos. Es el primer mandamiento con promesa. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, las cosas te van a ir mal. Eso es lo que significa. El Dios no te va a bendecir. Vamos a verlo. ¿Puede ser feliz quien no cumpla este mandato? No. ¿Porque lo digo yo? No. Venga, vamos a ver citas. Deuteronomio, rápidamente, Deuteronomio 27, 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Entiendes lo que es maldito? Es lo contrario de bendito. No vas a ser bendecido si no honras a tu padre y a tu madre. Y hoy en día esto hay que recordarlo porque los hijos no suelen honrar a sus padres. ¿Vale? Los 30, 17. El ojo que escarnece a su madre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saquen. Y lo devoren los hijos del águila. Es una maldición a aquellos que están despreciando a su padre y a su madre. Y hoy en día lo que decíamos antes, ¿no? Vale la gracia de que mi padre ya no sabe nada. Pero bueno, que sea la enfermedad de la adolescencia solo, que luego sepas respetarlo y sepas valorar y aprendas de que tu padre sabe todavía más que tú, aunque tú estés descubriendo cosas que tu padre hace años ya que descubrió. Proverbios 20, 20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Sabes lo que quiere decir este texto? Porque ahí está un poquillo poético. Vas a morir en la oscuridad. Eso es lo que quiere decir. Tal vez en la soledad, pero vas a morir mal. Tus días acabarán mal. Oye, hijos, de verdad, tener en cuenta esto que es muy serio, Lo está diciendo el Señor. Y es que Dios te ha puesto a tus padres precisamente para que te ayuden. Y mejor o peor lo intentan hacer. No se acaba aquí la cosa. Ahora vamos a hablar a los padres, que es el 4.º punto, ¿vale? Pasará como con el marido y la mujer. Allá ellos si lo hacen mal. Pero tu deber es honrarlos porque son tus padres. Pero si bien el hijo no va a ser feliz, la pregunta es, ¿pueden ser felices los padres de un hijo rebelde, de un hijo que no les honra? Vamos a verlo. Proverbios 10.1. El hijo sabio es la alegría de su padre, el hijo necio es el pesar de su madre. Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz.
Proverbios 19:13. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Proverbios 28:7. Los jóvenes que obedecen la ley son sabios. Los que tienen amigos desenfrenados traen vergüenza a sus padres. A ver, yo supongo que los que somos padres, ya desde pequeño tenemos problemas con nuestros hijos porque es nuestra responsabilidad, pero cuando se hacen mayores, ¿no nos causa muchas veces conflictos graves? ¿Estamos satisfechos? ¿Nos dan alegría? Creo que estamos de acuerdo con todos esos versículos. Los que aún tenéis hijos pequeños, esperar que crezcan. Ojalá los eduquéis de tal manera, como ahora vamos a ver, que no os den estos problemas. Porque es el pesar, es la desgracia para todas. Si un hogar donde la pareja se lleva mal no puede ser feliz, un hogar donde los hijos se portan de esta manera, como estamos leyendo, ellos son desgraciados, pero es un pesar el resto de la vida para los padres. No hay felicidad plena por más bien que los padres se lleven, porque los hijos son hijos, nunca son ex hijos. Tú te puedes casar y separarte de tu mujer, y luego al final volver con tus padres, porque son tus padres y seguirán siendo tus padres, ¿vale? Entonces, hijos, tenerlo en cuenta. Y nosotros también, porque es nuestro deber prepararlos y enseñarles para que esto no ocurra. Por lo tanto, resumidas cuentas, el hijo que obedece y honra a sus padres será bendecido y el orgullo de ellos. Ojalá que sea así y podamos estar siempre orgullosos de nuestros hijos y que veamos que ellos son bendecidos, porque esto es la mayor satisfacción que los padres podemos tener. Vamos concluyendo ya y llegando al último punto. Hemos hablado del matrimonio, del esposo y de la esposa y de los hijos, pero tenemos que hablar también de los padres. Pues vamos a ver qué dice Efesios 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos una responsabilidad, y es educar a nuestros hijos, instruirlos y hacerlo correctamente. Ojo, eso no lo podemos delegar ni en la sociedad ni en el colegio, y muchas veces lo hacemos. Estamos tal vez tan ocupados, tenemos tan poco tiempo, que no nos preocupamos lo suficiente de ellos. Y solamente cuando nos molestan porque estamos tan cansados y no soportamos ya que estén jugueteando, les pegamos un grito para que se callen. Eso no es educar a nuestros hijos. Educar, oh sí señor. Muy bien, ¿ves? Me está dando la razón. Entonces, claro, entonces los padres tenemos esa responsabilidad. Y es muy grave no cumplirla. ¿Por qué? ¿Por qué debemos disciplinar a nuestros hijos? ¿Qué dice Proverbios 22:15? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Entonces, a veces pensamos que los niños son buenísimos. Ninguno es bueno. Hay distintos caracteres, algunos son más movidos que otros, pero los niños, para empezar, son egoístas, lo necesitan todo. Tú deja a un niño que haga lo que le dé la gana, y a los 4 años, o antes, a la que empieza a hablar, y esto lo habréis visto, te puede estar diciendo palabrotas, te puede estar perreando para conseguir sus propósitos chantajeándote, te avergonzará cuando estés comprando porque te lo tocará todo y no le regañas porque te va a chillar él a ti. No le puedes dejar a un niño que haga lo que quiera. Y empieza de bien tempranito a enseñarle, que a veces no nos damos cuenta, porque luego te cuesta, luego no puedes, porque el crío va creciendo y como el árbol, como se tuerza no hay quien lo ponga derecho, o cuanto menos costaría más. Entonces, esta es la razón por la que tenemos que instruir y tomarnos muy en serio la educación de nuestros hijos. Pero ¿qué es lo que no debemos de hacer? ¿Qué es lo que nos decía ese texto que no tenemos que hacer? Y a veces hacemos. Provocarlos a ira, ¿vale? ¿Qué significa provocarlos a ira? Porque siempre se van a enfadar con nosotros cuando les regañemos, ¿eh? Yo todavía no conozco ningún padre, pero si eso es así, por favor, decírmelo, que cuando ha regañado a su hijo, el hijo le ha dicho, ay papá, gracias por corregirme, sé que me estás haciendo un bien. Yo no conozco ese caso. Yo sé que normalmente, pues lógicamente, bueno, y nosotros hemos sido niños, y lo sabemos, ¿no? A veces hasta nos hemos airado por dentro contra nuestros padres, ¿no? Porque nos regañan, nos impiden hacer lo que nos apetece, nos limitan, ¿eh? Entonces, eso es provocarlos a ira, eso es lo que tengo que hacer, dejar que hagan lo que quieran. Entonces, ¿qué quiere decir provocarlos a ira? ¿Qué creéis que puede ser? Provocarlos a ira, yo creo
que pueden ser dos cosas, ¿no? Tan malo es el padre que viendo que su hijo se porta mal, no lo corrige y le deja hacer lo que quiera, haciendo que el hijo no tenga límites y se acabará estrellando, como el padre que ejerce una corrección desmedida y abusa de su autoridad con el hijo. El autoritarismo con los hijos, ¿no? Como son mis hijos, pues hago lo que quiero. Mira, los padres a veces lo podemos hacer injustamente. Un hijo es hijo, pero no es tonto. Y sabe discernir también. Y sabe que tú le tratas con injusticia. Y como tú le tratas con injusticia, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces es cuando siente ira. Mira, si te equivocas, es bueno pedirle perdón si te has equivocado como padre. No mantengas tu autoridad o no pienses que vas a mantener tu autoridad. Porque en ese caso lo que harás de él es generar esa ira, ese odio que a veces, a lo mejor como hijos, también hemos sentido en alguna ocasión contra nuestros padres. O sea, no seamos injustos, no caigamos en el autoritarismo. ¿Qué más ejemplos podríamos poner? Otra cosa igual. No los castigues cuando te molestan, porque eso también se dan cuenta. A veces toleramos que nuestros hijos hagan lo que sea. Están corriendo por allí y les dejamos hacer todo lo que sea. Pero el día que nos molestan, ese día queremos, que yo ya no les hemos enseñado a estarse quietos, pero ese día como me molestan, les pegamos un grito, pues no les he enseñado correctamente, ¿no? Hay muchas cosas que podríamos decir, tal vez cuando profundicemos daremos algunos consejos a los padres y ejemplos de lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Pero hoy me parece que me estoy pasando del tiempo. Así que vamos a progresar. Tampoco, mira, la mejor enseñanza que puedes darle a tu hijo es con tu ejemplo. El haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, aunque no se lo digas así, cuando tú le estás diciendo a tu hijo, ¡no se grita! ¿Qué entiende tu hijo? Que yo no puedo gritar, pero tú sí. ¿Qué pasa? ¿Que cuando yo sea mayor sí podré gritar? ¿Me explico? A los hijos hay que educarlos con el ejemplo. De nada sirve lo que tú le dices, las palabras se las lleva el viento. Ellos no son tontos y se dan cuenta y captan más de lo que nosotros nos podemos llegar a pensar. Bueno, ¿qué sí debemos de hacer? No debemos provocarlos a ira y hemos puesto unos ejemplos. Pero ¿qué sí debemos de hacer? ¿Qué nos dice el texto que hemos leído? Disciplinarlos y amonestarlos. ¿Qué quiere decir disciplinarlos? ¿Qué quiere decir disciplinar? Corregirlos. Ponlo para abajo. No necesariamente. Disciplinar no necesariamente quiere decir corregirlo. No necesariamente. Disciplinar es enseñar. La palabra discípulo viene de disciplina. Y en el discipulado hay enseñanza. ¿Vale? Entonces, discipular o disciplinar, que es lo mismo, nosotros en la iglesia llamamos discipulado, es disciplinar, es enseñar. Esa enseñanza no siempre se oye. Y cuando se desoye y es necesario, es cuando hay que corregir. Por eso dice, disciplinarlos y amonestarlos, corregirlos, porque no podemos permitir, lógicamente, que hagan cosas incorrectas. Si tu hijo va a la casa y va a poner los dedos en el enchufe porque no ve temor, o ¿quién me explicó que quería correr y pasar la calle, una calle donde había tráfico con los ojos vendados? Pues claro, si tú lo sabes como padre, como no lo corrijas a pronto, te quedas sin hijo. Bueno, ¿cómo se debe de hacer? Sí, no hay, instruyendo y corrigiendo, dice, en el Señor. Ay, hermano, es que nosotros decimos que no tenemos manual. Sí que tenemos manual. La Biblia es más que un manual, pero es un manual. Y ahí están los valores, las conductas, las soluciones a cualquier conflicto que surja, cómo se debe de solucionar. Por eso un matrimonio creyente obediente al Señor soluciona las cosas bien porque tiene un arbitraje. Ese arbitraje es el Señor y su palabra que nos enseña cómo resolver las cosas. Cuando no tienes esa solución, cuando no tienes ese manual, lo haces como tú crees. Y ahí no tiene por qué haber acuerdo. Pero cuando de verdad queremos obedecer al Señor, nos vamos al manual. ¿Y qué dice el manual? Pues mira, enséñalos corrigiéndolo en el Señor, conforme a lo que la palabra del Señor te enseña. No le digas a tu hijo,
que eso muchos padres se lo dicen, ¿no? Cuando en el colegio te pega un niño, tú le das más fuerte. No, eso no lo dice la Escritura. Y eso lo único que va a acarrear es que, o una de dos, o al final le casquen a tu hijo o que se convierta en el matón de clase. No hay más alternativa, ¿no? Bueno. Todo esto profundizaremos cuando hagamos el estudio. Entonces, ¿qué significa amonestar en el Señor? Lo estamos viendo conforme a la Biblia. Sigue aquí. Conforme a la Biblia. Aunque salga montado, no hacemos mal. Venga, vamos, sigamos. Lo hacemos con nuestro ejemplo porque eso es importante y hay que insistir. No sirve para nada. No sirve para nada si no somos ejemplo para nuestros hijos. A veces nuestros hijos nos ponen como mal ejemplo para justificar sus malas conductas, sus errores, sus desobediencias al Señor. Y no nos damos cuenta porque cuando yo hago una cosa que está mal hecha me creo que los demás no se percatan. Cuando yo, por poner un ejemplo, hijo, hay que ir a la iglesia. A ver, papá, que tú no vas los domingos por la tarde. O a 2x3, ¿por qué tengo que ir yo ahora? Pues tampoco quiero ir. Me ha vendido un cristianismo que no me gusta, que no me convence de nada. A veces queremos que nuestros hijos se conviertan y dicen, pero yo no quiero ser como mi padre. ¿Qué clase de creyente, qué clase de cristianismo es ese? Que van a la iglesia y luego van criticando a la iglesia, que estafan, que hablan mal, que se pelean. Yo no quiero ese cristianismo, ¿no? Prediquémosle con el ejemplo. Ya sabemos que no somos perfectos, cuidado. Sabemos que no somos perfectos. Nuestros hijos también tienen que aprender que nos equivocamos, porque ellos también se van a equivocar. Pero por eso es bueno a veces reconocerlo, ¿no? Pero eso entra dentro del plan. Dice la Escritura que nuestros padres nos educaron según ellos les parecía bien, ¿no? Es que ahora que me dice usted, pastor, no sé, le comentaba algo a Meredith yo iba hablando con Stephanie y hablábamos que en la iglesia, pues, que es como un hospital, que hay cojos, y yo le corregía a la Meredith porque ella había hecho algo mal. Y me dice, y yo digo, acuérdate que tú eres una niña cristiana. Bueno, ay, pero tú me has dicho que en la iglesia, pues hay de todo, hay cojos. Anda que no es lista. Anda que no es lista. Y le digo, sí, pero estamos ahí para corregir esos errores. Bueno, muy bien. Tenéis dos niñas muy inteligentes. Sí. Y eso es una demostración de que están a la que... Por eso se lo digo. Por eso digo que no penséis que no... Son niños, pero no son tontos. Como los viejos somos viejos, pero no idiotas, los niños son niños, pero no tontos. Bueno, por último, ¿qué dice Proverbios 13:24? Y es muy importante este texto, y padres, no lo olvidéis. ¿Qué dice? No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. No sé, ese, Proverbios. Sí, es ese. La pregunta es, ¿por qué quien no se preocupa en disciplinar no ama a su hijo? Porque eso es muy difícil que un padre lo acepte. Mira, ¿Perdón? Léela. La NTV se entiende más. Sí, léela. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. A ver, es que de verdad, seguramente conocemos, y a lo mejor nos pasa que somos negligentes con nuestros hijos por lo que sea, yo no voy a entrar. Pero nos cuesta trabajo admitir, pensar que no les queremos. Pero es que les estamos haciendo daño. Y no somos conscientes, pero el no ser conscientes es ser irresponsables. Si experimentamos la necesidad que tenemos de preparar a nuestros hijos para que el día de mañana sean felices, si le amamos nos vamos a preocupar. Si por vagancia, si por negligencia, por lo que sea, no nos preocupamos, entonces, hermanos, ¿qué clase de amor le tenemos? A lo mejor no lo vemos así o no queremos verlo así, pero es así. Y precisamente por eso el Señor nos disciplina, porque Él sí nos ama. Y nos quiere corregir porque busca lo mejor para nosotros. Venga, vamos concluyendo. Conclusión, hermanos. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Proverbios 29:15. Sigamos. Ya concluyendo, Hemos visto el plan de Dios para la familia, estos 4 puntos, estas 4 normas,
para cada una de las funciones que en la familia se deben desarrollar: el esposo, la esposa, los hijos y los padres. Ese es el resumen, lo vamos viendo. Esposas tienen que estar sujetas al marido, esposo lidera con amor como Cristo, hijos obedecen y honran a sus padres, y padres disciplinan en el Señor, bueno, no cabe ahí, pero ya se entiende, ¿no?, a sus hijos. No somos perfectos, hermanos. Y a unos más y a otros menos, pero a todos nos falta para cumplir con nuestra parte, la que estamos viendo como Dios quiere. Por lo tanto, creo que todos los que estamos aquí nos falta mucho para poder aplicar perfectamente, con todas sus consecuencias, lo que hemos visto. Amar a nuestras esposas como Cristo ama a la Iglesia y se entregó por ella. Sujetarnos al marido bien, que los hijos obedezcan a los padres y, en definitiva, es que los padres eduquemos bien a nuestros hijos. Creo que tenemos mucho que aprender. En la medida que nos perfeccionemos en estas 4 cosas, nuestro hogar será ese hogar que cantábamos, ese hogar feliz, ese hogar en armonía, que no quiere decir que no vengan problemas, pero cuando la familia está unida, ¿sabéis lo que ocurre con los problemas? Que todavía la unen más, y la unen más y salen victoriosos porque hacen piña, hacen fuerza. No es lo mismo que cuando los problemas no vienen de fuera, cuando los problemas ya están dentro. No es lo mismo. Entonces, como supongo que queremos todos esa casa, pues mi consejo, o el consejo más bien de la palabra del Señor, es que cumplamos con eso. Entonces, como no somos así, no nos debemos de conformar, no podemos decir, es que todos los matrimonios discuten. Sí, todos, porque no somos perfectos. Pues ya está. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Que todos discuten? Pues yo también. No nos podemos conformar con esos. Como creyentes, nuestro ideal es la santidad. Y yo creo que aunque no seamos creyentes, nuestro ideal es que la familia se lleve bien. Y no se puede llevar bien si no cumple el orden que Dios ha establecido. Por lo tanto, tendríamos que esforzarnos para ir mejorando de acuerdo a lo que hemos visto. Pues en la medida que lo hagamos, tendremos un lugar más apacible, conseguiremos un mayor crecimiento espiritual y seremos de más bendición en la Iglesia, porque un matrimonio que en el hogar no se comporta bien no es una columna de la Iglesia, y tendremos una mayor comunión con el Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y la tuya? Amén. Amén.